Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy estoy haciendo esta videoconferencia debido a que tengo dificultades con el tema del internet y por eso le comparto acá la grabación de la clase. Estamos viendo o analizando lo relacionado con los enlaces químicos que son muy importantes para tener en consideración a la hora de la evaluación de este curso propedéutico, el cual ustedes están matriculados y esperemos llenar sus expectativas. Cuando hablamos de enlaces químicos, hablamos de, de esas características que van a formar a los elementos y a las sustancias que conforman dichos elementos en el sistema periódico. Si hablamos del enlace o del concepto o de la definición más amplia del enlace químico, tenemos que decir que los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos los átomos. Cuando los átomos se enlazan entre sí, pierden o ganan electrones o comparten electrones, son los electrones de valencia quienes determinan de qué forma se unirá un átomo con otro y las características del enlace. Y esto de alguna manera lo veíamos en la clase anterior partiendo de las propiedades periódicas de los elementos químicos. Los átomos se van a unir con la finalidad de lograr un sistema o una estructura más estable debido a que logran adquirir un estado de menor energía. Y esto tiene que ver a partir de las propiedades periódicas. Cuando veíamos el tamaño del átomo, veíamos que el núcleo ejerce la fuerza sobre los electrones más externos de, de las capas que bordean al átomo. Para hablar de los tipos de enlace, tenemos que analizar que existen diversos tipos de enlace. Uno de ellos es el enlace iónico, que en el enlace iónico estamos viendo, la imagen nos sugiere cómo se comparte o va a haber compartimientos de electrones o van a ceder electrones a átomos con sus características. Nosotros en la clase anterior veíamos qué pasaba con los elementos metálicos y con los elementos no metálicos. En este sentido, el enlace iónico, también se conoce como enlace salino o enlace electrovalente, se forma por la unión de un metal con un no metal debido a la transferencia de electrones del átomo metálico al más electronegativo, que en este caso es el no metal. Eh, Partiendo de estas características, vemos y analizamos, ustedes hicieron una configuración electrónica y veíamos que los metales cedían electrones mientras que los no metales captaban ese electrón y se cargaban negativos eh, y positivos respectivamente. En esta transferencia se forman iones que después se atraen fuertemente por diferencia de cargas eléctricas. En el caso de los metales, ya que presentan baja electronegatividad, van a perder electrones y se van a convertir en lo que llamamos cationes. Y en el caso de los no metales que presentan una alta electronegatividad, que es una de las propiedades periódicas importantes del sistema periódico, van a ganar electrones y se convierten en aniones. Por lo tanto, van a tener carga negativa. Eh, Si hablamos de ellos, o sea, tenemos ejemplos en la imagen nos sugiere, vemos los iones bromuro, sodio, cloruro, fluoruro, litio, potasio, rubidio y cesio. Y vemos diferenciación entre ellos con cargas positivas y cargas negativas en su estructura. Cuando la diferencia de electronegatividad es alrededor de 1.7 Pauli o mayor, se dice que hay presencia de un enlace iónico, las características del enlace iónico. Esto lo podemos corroborar a partir de los valores que existen en la tabla periódica utilizando las electronegatividades que se corresponden con la escala de Pauli. Y aquí vemos los diferentes valores de electronegatividad. Y nos queda claro que en un grupo la electronegatividad va a disminuir y en un periodo va a aumentar. Eso lo veíamos dentro de las propiedades. Ahora aquí recordando lo que veíamos en la clase anterior, algunas de las propiedades periódicas más importantes. Y recordemos que el radio atómico en un grupo va a disminuir, pero disculpen, en un periodo va a disminuir y en un grupo va a aumentar su radio atómico. La energía de ionización, eh, vemos cómo aumenta en un periodo, sin embargo en un grupo va a disminuir. La electronegatividad aumenta en un periodo, un grupo va a disminuir. O sea, son algunas de las características importantes de las propiedades periódicas, valga la redundancia, que se ven en el sistema periódico. Dentro de las propiedades de las sustancias iónicas tenemos que destacar que son sólidos,
y pueden ser duros o frágiles. Estos tienen características a partir de los elementos metálicos. Eh, Sus puntos de ebullición y de fusión son altos. En solución acuosa son conductores de la corriente eléctrica y el calor. Son solubles en solventes polares. En solución son químicamente activos. Eh, Estos son características importantes de las propiedades de las sustancias iónicas. Eh, el otro tipo de enlace, que es el enlace covalente, y aquí estamos viendo un compartimiento, un trueque entre dos electrones, que es algo que vamos a observar a partir de estas características. Tenemos, tenemos que se da por compartición de electrones, se da en la unión entre no metales. Los compuestos covalentes sí forman moléculas. Es aquel donde dos átomos comparten uno o más pares de electrones para lograr tener sus 8 electrones en su último nivel de energía. Y esto tiene que ver a partir también de la regla del octeto que nosotros conocemos, que son características fundamentales de estos elementos químicos. Cada par de electrones se va a representar mediante una raya o guión. El enlace covalente se clasifica, y aquí es importante que ustedes dominen también esta clasificación, que los enlaces covalentes se van a clasificar en enlace homopolar, heteropolar y coordinado. Son tres clasificaciones que también se conocen este tipo de enlace. Y partiendo de esto, tenemos que el enlace covalente apolar puro o no polar, apolar puro o no polar, se forma entre no metales idénticos. Por ejemplo, las fórmulas de las moléculas diatómicas que están en el sistema periódico, como son eh, el dicloro, el dibromo, el dihidrógeno, van a formar este tipo de enlace con sus características, como observamos acá en pantalla. Dentro de las propiedades que se destacan, tenemos que analizar que presenta actividad química media, presentan baja solubilidad en agua, no son conductores del calor ni de la electricidad. El estado en que se presentan, por lo general, es un estado gaseoso. O sea, son propiedades que podemos destacar de este tipo de enlace. Y recuerden que estas preguntas sí se corresponden a partir de las preguntas que se les van a presentar en el examen final de este curso propedéutico. En el enlace covalente polar o heteropolar, conocido también, este tipo de enlace se va a formar cuando dos átomos no metálicos diferentes se unen y comparten electrones, pero de la nube electrónica se deforma y se va desplazada hacia el átomo de mayor electronegatividad de los dos, originando en este caso polos en la molécula, uno con carga parcialmente positiva y el otro con carga parcialmente negativa. Tal es el caso, por ejemplo, las sustancias moleculares, como son, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, que tienen características y el hidrógeno adopta la funcionalidad de cation y el flúor de anión con sus cargas negativas respectivas. Eh, en este caso, la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7 Pauling. Son ejemplos de este tipo de enlace: el agua, el fluoruro de hidrógeno, el amoníaco, el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico. Otros ejemplos también de compuestos gaseosos formados por moléculas que, que son con más de dos átomos son el caso del dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el amoníaco, el metano y el sulfuro de hidrógeno, entre los que se destacan. O sea, son algunas de estas características, y dentro de las propiedades más destacadas podemos hablar que presentan una actividad química eh, mayor. En solución acuosa son buenos conductores de la electricidad. Sus puntos de ebullición son muy bajos. Se presentan en los tres estados de la materia, independientemente de que nosotros conocemos ya que existe un cuarto estado de la materia, que es el plasma, pero bueno, químicamente hablando, hablamos de sólido, líquido, gaseoso. Ya veíamos otros ejemplos de compuestos gaseosos formados por moléculas con más de dos átomos, que son, por ejemplo, el dióxido de carbono, nitrógeno, azufre, respectivamente el amoníaco, el metano y el sulfuro de hidrógeno.
El enlace covalente coordinado, también se conoce como enlace dativo, va a ser aquel donde un átomo no metálico comparte un par de electrones con otro átomo no metálico, pero el segundo los acomoda en un orbital vacío. Se dice entonces que el primer átomo de un par de electrones o ambos se van a coordinar para completar su octeto. Esta es la definición más amplia del enlace covalente coordinado o también conocido como enlace dativo. Ojo con esto porque en el examen puedo preguntar con qué otro nombre se conoce el enlace covalente coordinado. Está el otro tipo de enlace que es el enlace metálico. Bueno, el enlace metálico, aquí vamos a ver que tiene características importantes a partir de que vamos a ver cationes, por ejemplo, en este caso sodio, que van a estar bañados por una nube móvil de electrones cedidos por cada átomo de sodio. Y en su definición más amplia tenemos que decir que se forman entre metales y es un enlace constituido por iones positivos sumergidos en una nube de electrones móviles. Se presenta en los metales y en las aleaciones, ya que en las aleaciones van a estar involucradas diferentes tipos de metales, elementos químicos. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos con otros, lo que produce estructuras muy compactas y de ahí también las propiedades físicas de los elementos metálicos. Ellos se encuentran en los metales sólidos como el cobre, el hierro o el aluminio. Los enlaces metálicos dan origen a propiedades metálicas típicas como la elevada conductividad eléctrica y el brillo, lo que nos permite, por ejemplo, gozar de la electricidad, aunque ya existe la fibra óptica, pero bueno, también la energía eléctrica transmitida a partir de metales, el brillo a partir de los materiales preciosos, de los metales preciosos que nos gustan tanto a todos los seres humanos, ¿verdad? Otra de las propiedades, tenemos que decir que suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el galio y el francio. Sus puntos de fusión y ebullición van a variar notablemente. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas. Y esto lo explica. Si vamos y si ponemos un recipiente de metal en una hornilla y lo tocamos, nos vamos a quemar. Entonces, aquí estamos hablando de esa conductividad térmica. Igual que si conduce la corriente eléctrica, toco un cable que esté descubierto, me va a pasar la energía eléctrica. Presentan brillo metálico, las características de los metales preciosos. Son dúctiles, maleables, lo que nos permite hacer herramientas para nuestro trabajo y poder mejorar la calidad de vida. Pueden emitir electrones cuando reciben energía en forma de calor. Esto también tiene que ver con lo que veíamos a partir de la radioactividad también. En resumen, podemos decir que los enlaces químicos van a estar integrados por el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y para poderlos identificar, es importante nosotros analizar que el enlace iónico no es más que la unión de un metal con un no metal. Ejemplo de ello es el cloruro de sodio, que enlaza al común que utilizamos a diario. El enlace covalente va a ser la característica que van a presentar la unión de dos no metales. Ejemplo, el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico en dependencia del estado de agregación donde se encuentre. Y el enlace metálico es característico de los metales simples, pero además de la unión entre dos átomos de metales se van a formar las aleaciones que también son o presentan el enlace metálico característico. O sea, acá estamos viendo estos tipos de enlaces que existen y cuáles son algunas de las formas que podemos identificarlo a partir de los elementos químicos en una tabla periódica, las sustancias que lo conforman, la clasificación de las sustancias, atendiendo su composición, al tipo de partículas que la forman, el tipo de enlace que presentan. Bueno, esto que estamos viendo le da antecedentes para poderlos determinar. Hay otro tipo de enlace que también es importante conocer, que es el enlace por puente de hidrógeno. Este enlace por puente de hidrógeno es un tipo de fuerza que se presentan en compuestos que contienen enlaces covalentes entre el hidrógeno y un átomo muy electronegativo, como es el caso del flúor, eh, el oxígeno formando la estructura del agua, entre el nitrógeno y el hidrógeno también formando el amoníaco, originando una atracción de tipo dipolo-dipolo muy fuerte. Y estos son atracciones moleculares que también nosotros
Más adelante, en el nivel básico, estaríamos analizando y profundizando. Este tipo de enlace se va a producir cuando el átomo de hidrógeno de una molécula es atraído por un centro de carga negativo de otra molécula. Y la atracción molecular por puente de hidrógeno no se puede presentar entre la misma o entre diferentes moléculas. Esto es algo interesante también conocer, por ejemplo, las estructuras del ADN va a tener la unión que une a las bases nitrogenadas, eh, va a tener este tipo de enlace presente. Vamos a profundizar en biología también. Y como último, no menos importante, tenemos que analizar es cómo se señalan las líneas de punto en una estructura de este tipo de enlace. Por ejemplo, estamos viendo las características de una molécula de agua y cómo vemos cómo se unen las cargas positivas con las cargas negativas formando una estructura especie de una red. Bueno, en síntesis, estos son los diferentes tipos de enlaces que nosotros hemos estado viendo a partir de las características que nos permiten entender de alguna manera los tipos de enlaces químicos que existen. O sea, estamos viendo el enlace iónico con sus características importantes que se va a formar a partir de la unión de un metal con un metal debido a la transferencia de electrones del átomo metálico al más electronegativo. Eh, Tenemos que analizar el enlace covalente que no es más o que se da a partir de la unión entre no metales y que este enlace covalente también vimos que está el enlace covalente polar, puro o no polar, que dentro de sus principales propiedades vamos a encontrar que presentan actividad química media, baja solubilidad en agua, no son conductores del calor ni de la electricidad, y el estado que se presentan es en el estado gaseoso. Y vimos también el enlace covalente polar o heteropolar. Fíjense que yo les estoy destacando acá algunos de los conceptos o definiciones más importantes que nos permiten entender y nos van a permitir después cuando estemos en el nivel básico de carrera poder interpretar y clasificar tipos de sustancias por sus respectivos enlaces. Al igual que sus propiedades van a presentar gran actividad química en solución acuosa, son buenos conductores de la electricidad, punto de ebullición con bajo, presentan los tres estados de agregación de la materia. Y el último que vimos fue el enlace metálico, que veíamos sus características que se van a formar entre metales. Y este enlace va a estar constituido por iones positivos sumergidos en una nube de electrones móviles. O sea, en síntesis, esto ha sido todo a partir de las características de los enlaces. Les vamos a dejar un material de consulta para que estén analizando lo relacionado con las estructuras lineales de Lewis a partir de esa geometría que se van a formar entre las moléculas o las sustancias que estoy seguro que en el bachillerato tuvieron que analizar o observar, visualizar a partir de los tipos de enlaces. O sea, van a estar estudiando lo relacionado con las estructuras lineales de Lewis y una vez que estudien la bibliografía básica van a responder un ejercicio que está en la plataforma de la representación de estructuras lineales de Lewis de esa sustancia. Y a su criterio van a clasificarlas atendiendo al tipo de enlace que van a presentar esa sustancia y en la próxima clase vamos a comenzar analizando esas sustancias y analizando las estructuras lineales de Lewis, donde ustedes jugarán una parte fundamental de este protagonismo porque van a presentar algunos ejercicios para que compartan los criterios con nosotros. O sea, ha sido todo en el día de hoy la clase. Realmente les pido disculpas. eh, Estoy en otro lugar que vine a grabar la clase para que ustedes no se pierdan el contenido y esperemos que se me solucione rápido el tema del internet en la casa, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.